voy saliendo a comprar lanitas. Con el que va al lado, la más. Sí, porque ese es más rápido. Puede ser que sea verdad. Hoy sí lo voy a intentar. Y si no, le digo que lo desarme y lo vuelve a hacer de nuevo. Sí. Hasta que le salga. ¿Ya? Chao. Que te vaya bien. Gracias, Ya, hasta luego. Estoy sola, es de mañana y decidí hacer que me acompañen mientras hago kéfir porque no están mis papás, mi mamá generalmente hace el kéfir, así que probablemente no lo voy a hacer tan bien. Bueno, aquí guardo el kéfir, ahí están los pajaritos y aquí ya está el yogureto. Primero voy a pasar este yogur a un pote, después voy a colar esto porque así se va guardando lo más nuevo acá abajo. Creo que tiene más lógica. Aunque saben que voy a poner este yogur viejo aquí y lo voy a desayunar. Tiene mucha más lógica desayunarlo, ¿no? Así que ahí va. Wow, es un montón. Es hiper ácido, pero con el tiempo te acostumbras al sabor. Este es el colador que voy a usar y ahora hay que destapar esto. Está hecho como un queso, es porque ya lleva mucho tiempo. ¡Listo!
Ignoremos que igual se me cayó. Estuvo difícil, así que tuve que dejar de grabar. Aquí está listo el yogur. Y ahora tengo que poner los pajaritos acá. Bueno, les dicen pajaritos, pero estos bichitos de acá de kefir los tengo que poner ahí y tengo que llenar con leche entera. Ahora debería limpiar todo. ¿Y no? ¿Quiere comida? Miren esto. Puedo leer tranquilamente porque esto está sujetado de aquí. Entonces así puedo ir leyendo. Y puedo ver bien y es de noche. Está genial. Ahora espero terminar el libro. Me quedan... Voy a bajarle el volumen a la tele. Ahora espero terminar el libro. Me quedan aproximadamente unas 30 hojas. Y yo creo que ya mañana lo comento. Mañana es el cumpleaños del Nino y no le compré nada. Así que voy a tener que cocinarle algo y le quiero tomar fotos. Y todavía les tengo que mostrar las cosas que compré el otro día. Pero como ayer vino mi amiga y hoy día es domingo y quise darme el día de descanso, de estar tranquila, no he grabado nada. Pero mañana sí grabo. Mañana les muestro al Nino con el gorrito de cumpleaños, la comidita que les voy a hacer, que probablemente va a ser pollo con arroz, con algo así. Les comento el libro y les muestro las compritas que hice. Y eso, voy a seguir leyendo tranquilita. No sé por qué, pero está enojado conmigo. Quizás quiere que mueva el trípode de acá. ¿Qué pasó? No puede ser, vi una mosca y se puso miedoso. Quédese ahí. Eso. Siento que la luz es malísima, por eso estoy más lejos. Pero pasa que mi pieza está tan desordenada que no tengo ganas de ir y ordenar ni nada. Estoy sin maquillaje, por si me ven las tremendas ojeras. Es eso, no me he puesto maquillaje, lo estoy evitando porque todavía tengo la marca acá. Me da cosa poner maquillaje cerca de acá. Siento que puede cicatrizar mal. De hecho, se me ve la piel más blanca de lo que es mi tono. No se nota en una cámara, se nota cuando estás con el espejo bien de frente mirándote. Tengo esta parte de aquí muy blanca y no sé muy bien qué hacer para cuidarme acá. Por suerte voy a ir a la dermatóloga, pero voy a la dermatóloga recién en septiembre y estamos en agosto, estamos en 11 de agosto. Hoy día es el cumpleaños del Nino. Lamentablemente el Nino está muy estresado, como les mostré en una grabación anterior, porque le dan pánico las moscas y justo tuvo que aparecer una mosca y arruinarle todo el día a este pobre niño. Y ya lleva unas 2 o 3 horas así. Lo saqué a pasear un montón de veces apenas yo pude estar en la casa y ahora está escondido en el escritorio de mi hermano, así que espero que pronto se le pase. Sé que acá hay eco, es porque en el comedor no hay muchos muebles, entonces se escucha un eco. Hoy día salí temprano y fue porque le compré el regalo de cumpleaños al Nino. No tenía ningún regalo de cumpleaños. Le compré un juguete de gato y unos de snacks. Se los voy a mostrar. Aquí está, este es el juguete de gato que es para el Nino. Tiene unos cascabeles acá y lo pienso colgar. Ven que es de gatito. Pasa que al Nino no le gustan mucho los juguetes de perro, entonces siempre termina con juguetes de gato. Este es el snack. Bueno, y yo no sé salir sin nada, así que me compré este libro. Es La señora Dalloway de Virginia Woolf. Estaba en oferta, me salió como 7.000 pesos. Y tiene este diseño de Penguin antiguo que yo no conocía, pero mi amiga me dijo que este es como el diseño clásico de Penguin.
pero yo no tenía idea. Y les puedo mostrar las compras que hice el otro día. Ahora me acaban de llamar para decirme que ya están listas las fotos que fui a revelar, pero no tengo ganas de salir. Y hoy día en la mañana fue que salí a comprar todas esas cosas. Les puedo mostrar las compritas del Jumbo. Son muy pequeñas. Es un haul pequeñísimo del Jumbo. Son barritas, un Hades. Ando tan dispersa, pero me encanta el Hades, es muy rico. Ahora les muestro mejor las compras que hice el otro día cuando fui a revelar las fotos, y en realidad las compras son lana. Estas compras de lana tienen mucho que ver con que voy a ir a ver a Lamp, y como voy a ir a ver a Lamp quiero hacer esta carterita de aquí. Tengo muchas ganas de hacer esa cartera, de tener esa cartera, pero también pasé por Todo Moda y tenían ofertas. Lo primero que encontré fue esta bufandita de corazones por los dos lados, y es de niño, pero no me va a detener que sea de niño. La encontré tan linda, se me hizo como muy rey. Y este gorrito también es de Todo Moda. Puesto no se ve tan bonito, pero no lo pude evitar. Tenía esto y estaba con 50% de descuento. Sé que los materiales de estas cosas son malísimos, pero ¿qué puedo hacer yo? Estas trabitas. Tin. Tin. Ahí está. Trabita de cumpleaños de Dino. Y ahora esta, de este tono, que es para hacer el fondo. La de los detalles negros, el rojo más oscuro y el rojo más fuerte, y otra más para el fondo. Ah, y lo otro que compré fue que le repuse el rollo a la cámara y le puse esta. Sé que en Santiago están más baratas, pero ¿cuál es mi posibilidad de ir a Santiago a comprarla más barata? No lo sé. Y venían dentro de esta. Esas fueron mis compras. Ahora voy a dedicarme a cuidar al Nino y ordenar todo el chiquero que es mi pieza y toda la casa, porque estuve sola por 3 días, 4 días, no sé, pero todo quedó muy desordenado. Soy la peor. De primeras no me gustaban tanto estos diseños, pero ahora sí me parece bien. Es bien cortito. Mañana me arreglo mejor y grabo mejor la cosa que quiero hacer, que es una bufanda. ¿Recuerdan ese gorrito que me hice de gato, que lo he mostrado 1000 veces en el canal? Bueno, le quiero hacer la otra parte, que es una bufandita bien delgadita, inspirada en Nayon, pero en realidad todavía no sé. Quiero que sea bien delicadita y delgadita, cosa de que se ponga acá. He visto que se ve tan bonito cuando usan unas bufanditas tan delgaditas. Se ve muy lindo. Bueno, eso. Nos vemos mañana. He estado demasiado ocupada, he tenido que hacer demasiadas cosas, pero fui a revelar las fotos. Les voy a mostrar algunas que no sean comprometedoras. Miren esa. Lindo. Una foto de las plantitas. Ese es mi Kokedama, que es tan lindo. Miren esa foto. Ay, esta fue la que tomé para el canal. La tomé en un video que no recuerdo cuál fue. Y la imprimieron mal o salió mal, porque miren, aquí sale negro y acá sale corrido la fecha. Esta cámara por alguna razón tiene la fecha. Ay, esto es de familia. Esta es de una vez que hicimos ramen familiarmente. Miren, el Kaito. Esta es el Nino. El Nino sale en todas las fotos con los ojos blancos. Es porque mira la cámara. Este fue de un cóctel que hicimos como familia. Parece que para el día del papá. ¿O por qué fue? A ver, es del 5 de mayo. ¿Por qué habrá sido el 5 de mayo? Familia. Esto me dio risa porque es algo muy grande. Me veo muy alta al lado de mi familia. Miren, mi setup. Así lo veo después, cuando pasen los años. Voy a recordar que era así. Ay, miren. Esta me la tomé el día de mi cumpleaños realmente. Con el Nino y con el Kaito. Salgo rara, estoy sin maquillaje. Y no sé, siento que me veo extraña. Miren esta. Es muy tierna, es de cumpleaños. Y esta es mi favorita de cumpleaños. Por favor, miren qué tierna. Salió muy tierna. Aquí estoy con mis amigas. Y el Nino creo que sale. Ahí está el Nino. Después aquí salgo con otras amigas.
familia. Bueno, esas eran las fotos. Me tomaron una foto en la tienda de cámaras y salgo tan mal, así que voy a censurar, pero es muy chistoso. Estas son mis fotos, salieron más o menos, así que voy a buscar otro lugar de impresión y otro rollo, porque parece que me vendieron un rollo vencido y por eso salieron más o menos malas las fotos. Tenían que salir de otra forma, según lo que vi en TikTok, para el modelo de mi cámara, que es la Autoboy 3, y el rollo que compré, que es Fujifilm no sé qué. Bueno, voy a ir aprendiendo de eso. Me están gustando mucho las cámaras. Si conocen algún lugar en la quinta región, no me importa, Valparaíso, Villa Alemana, donde sea, que se puedan mandar a imprimir fotos, me avisan. Que impriman bien, que ustedes sepan que impriman bien. Sé que en Santiago venden rollos de buena calidad en una tienda que no recuerdo cómo se llama, pero el rollo sale 12.000 pesos, así que voy a ir con ese después, cuando ya termine el rollo actual que tengo. Y tengo que comprarme un álbum para poner todas mis fotitos. Me gusta, eso sí, que tenga la fecha. Por ejemplo, ¿ven esta foto del Nino? Ahí está la fecha. Está la fecha japonesa, eso sí. O sea, sale que es del 5 de junio, en realidad es del 4 de junio. Pero me gusta que salga porque así yo después lo voy a ver y voy a decir, no, era del 2 de junio, entonces es del 1 de junio. Pero me gusta que salga, se me hace muy lindo. Miren qué tierno se ve, me gustó mucho. Voy a seguir imprimiendo fotos. Voy a buscar otro lugar y ojalá el rollo actual que tenga no esté vencido. Eso espero. Ahora voy a dedicarme a hacer todos los wallpapers que me faltan para los miembros del canal durante todo el año y diseñar unas cositas de la tienda. Voy a hacer un video dedicado a mi tienda, pero voy a ir avanzando también sin grabar, porque crear sin grabar me hace avanzar. Nos vemos mañana, espero poder grabar mañana, ahora sí. Se supone que iba a grabar una bufanda y no he hecho nada de eso. Me he dedicado a hacer todas las tareas que tenía que hacer y por eso no he podido grabar. Miren, así me hago las ondas. Con un cole. Me lavo el pelo y dejo que se seque más o menos. Entonces lo envuelvo así y luego lo sujeto con un cole. Muy simple. Se me va secando durante el día porque te vas moviendo, llega el sol, el aire y todo eso. Y se te seca con una forma de ondita que queda muy tierna. ¿Ven? Tiernito. Acabo de despertar, por eso estoy así. Estoy súper cansada. Hoy día es cuando tenía ganas de grabar toda esta bufandita que iba a hacer. Bueno, estoy demasiado cansada, ya es súper tarde. De hecho, prendí la luz porque ya se está oscureciendo. Creo que voy a tener que ser bañada. No sé por qué estoy con el pelo tan raro, como que se me aplastó. El pelo se me aplastó con esto de dormirme y por eso está tan extraño. Les quería mostrar unas compritas de estos últimos días. Pasa que yo quería que este video fuera de 2 o 3 días y creo que llevamos como 2 semanas con esto. No he grabado mucho. Hoy día tuve que salir al médico y hacer un montón de trámites. Y en eso que salí aproveché de ir a una librería que me recomendaron, que es la que leo, que está en Viña, como por 6 Poniente más o menos, y es muy grande. Tomé fotos y estuve como 1 hora mirando libros ahí, pero ese no es el punto. Primero les voy a mostrar una comprita con un regalo que me dieron de la tiendita de mi amiga, que es esta, Wittycat. Lo que me compré fue este vasito, o sea, tacita pequeña, y esta tacita la quiero usar para hacerme matcha, porque es más pequeñita. Tengo ganas de grabar un video haciendo matcha, pero primero voy a probar a hacer matcha y fallar con eso, y creo que eso lo voy a hacer para los miembros. No lo quiero poner acá. Si tengo cara de cansada es que no estoy maquillada, y si tengo rojo por aquí es que me depilé el bigote y me puse Aquaphor para que no se enrojezca tanto, y aquí también tengo Aquaphor. Bueno, tengo Aquaphor por todas partes, por eso estoy tan rara. Y no quería abrir el regalo hasta mostrar la tacita, y este fue el regalo que me dio. Es un strap para poner en el celular con un Monchhichi. Yo creo que en realidad este lo voy a poner en la Osmo Pocket para que se vea bonita la Osmo más decorada, porque es negra y es muy fome. Y hoy día, entre todas las cosas que hice, pasé por una feria como de emprendedores, por así decirlo,
donde todos hacen sus manualidades y encontré una bolsa tote tan preciosa que no pude evitar comprarla y estaba muy barata. La tela es así, es como una tela antigua, me encantó. Y esta es la bolsa. Se las voy a mostrar de otro ángulo, yo creo, para que la vean mejor. Me encantó esta bolsita tote porque, primero, es grande. Y lo otro que me gustó es que tiene este diseño como medio viejito. Uno le tira los cordones y así como que se comprime la tela. Lo que sí es que tengo ganas de cambiarle estos cordones por unos rojos. Una cinta roja y se va a ver más bonito. Y quizás le pongo otra cosita aquí, pero no estoy segura. La encontré muy linda, se ve tan retro y últimamente me gusta mucho esta vibra media vintage. Bueno, y les voy a mostrar mi libro. No sé por qué se me fue la onda y no grabé dentro de la librería, pero miren, lo envolvieron muy bonito. Me gusta el diseño de la que leo. ¡Chum! Los cuentos completos de Oscar Wilde, que es el escritor del retrato de Dorian Gray. Y Dorian Gray es uno de mis libros favoritos. Tengo 2 libros favoritos actualmente, Frankenstein y Dorian Gray, pero recién me terminé Frankenstein hace 2 días, creo. Pero mañana voy a hablarles mejor de ese libro. Estoy escribiendo como una especie de reseña en un cuaderno que tengo de lectura para ir comentarles mejor el libro, pero eso. Ahora voy a ir a hacer la 11 y yo creo que ya mañana les hablo de Frankenstein y me maquillo y me veo mucho más decente. Y si tejo la bufanda, según yo puedo tejer la bufanda en un día, pero este video obviamente va a salir después. Dejé una semana vacía y eso es porque el Nino va a ir al dentista. Me da mucho nervio que vaya al dentista porque les ponen anestesia y con esa anestesia le limpian los dientes y todo eso. Y me da mucho miedo porque el Nino es tan chiquitito y es mi bebé. Y por eso hoy día no me compré Flush, que es de Virginia Woolf, porque trata de un perrito y su ama. Mira. Nino, ¿por qué te ves tan gracioso? Esta es lamentablemente la más gruesa que tengo. En el tutorial sale que tiene que ser de 8 y esta parece ser un 6. En realidad no sé. Es el único que tengo, así que lo lamento. Voy a tener que hacerlo con esto. Mi idea es hacer esta especie de bufanda y la estoy viendo de este canal que sale acá. Por si alguien más la quiere hacer, ese es el canal. ¿Tiene mi misma tijera? Sí, es la misma. Voy a usar esta misma lanita que es con la que me hice el gorrito. Y algo que descubrí después con el tiempo, porque yo no sabía, yo desarmaba todos los ovillos, es que vas sacando de aquí y de aquí vas haciendo tu tejido. Sí, sale súper fácil. Es casi del mismo color que mi mantita. Pero encontré un 8. Encontré un 8. No sé si se alcanza a ver el número 8, pero está ahí. ¿Y por qué se desenfoca? No lo entiendo. Ahí sí. Así que voy a rehacer eso. Logré avanzarlo un poquito más. Miren. Así va. Entonces, ahora voy a seguir un poquito más. Lo encontré bastante difícil porque esta lana es muy difícil, es una lana muy extraña y el tutorial lo hace con una lana mucho más fina, pero por suerte tengo del 8 y espero que me quede eventualmente. No me voy a apurar en hacerla pronto, voy a ir haciéndola a mis tiempos porque ha estado mi vida demasiado ocupada, que yo creo que quizás cuando las cosas se solucionen mejor les cuento un poco. Voy a avanzar un poquito más y luego les cuento al fin de Frankenstein.
finalmente les voy a hablar de Frankenstein. Me lo terminé hace... Yo uso Goodreads para ir como documentando todo lo que leo. Sé que la aplicación no es muy buena. Está como bien atrasada la aplicación, se siente como una aplicación de hace muchos años atrás. Pero igual la uso porque es como la más simple, siento. Y en realidad yo solo quiero registrar las cosas que leo para saber qué leí, cuándo lo leí y si me gustó o no. Por eso tenía ganas de hacerme como un journal de todas mis lecturas y así irlas anotando si me gustaron o no. Frankenstein me lo terminé hace 6 días, no tenía idea que fue hace tanto. Este video es como un mes conmigo básicamente, han sido demasiadas semanas, ya no son 3, debe ser un mes. Y no sé si mucho tenga sentido, pero bueno, les quiero hablar de Frankenstein, que es el libro que me encantó. Me demoré un montón en leerlo, a ver. Me demoré casi 2 meses en leer Frankenstein, fue un montón de tiempo, pero fue porque han pasado demasiadas cosas. Julio fue un mes bastante tormentoso para mí. Pasaron un montón de cosas de las que no deseo hablar, pero ahora sí, les cuento de Frankenstein. Frankenstein, como ya les hablé en el video de mis favoritos de mitad de año, es un libro que está como narrado en forma epistolar mediante cartas, porque todo inicia con Robert Walton, que es quien le manda cartas a su hermana contándole de que está navegando y quiere cumplir una meta científica de pasar por los polos. Bueno, en eso él está navegando y le está mandando cartas a su hermana y le cuenta que se encontró con un hombre muy curioso que estaba al borde de la muerte. Y este hombre es Victor Frankenstein. Entonces ahí Robert empieza a narrar la historia de Frankenstein porque Victor le cuenta su historia de por qué se encuentra ahí. Y está narrado como desde primera persona desde Victor. Y después también tenemos que Victor le cuenta en primera persona lo que le habló la criatura. Entonces son 3 narradores, pero en realidad es solo un narrador, que es Robert Walton. El libro en sí me gustó un montón, como les conté en ese otro video. Esta trata la historia de Victor, que es un hombre que creció en un muy buen ambiente, con un buen estrato social y que siempre conoció todo lo bueno. Su vida estaba destinada a la felicidad, pero él como un científico se obsesionó con el crear vida. Se obsesionó y estuvo intentando, haciendo distintos experimentos hasta que logró crear vida, traer vida de distintos restos que encontró, con los que armó a la criatura que muy malamente lo conocemos en toda la media como Frankenstein, pero en realidad no se llama Frankenstein, se llama... no tiene nombre, pero en realidad no se llama Frankenstein porque el científico es quien es Frankenstein. Bueno, le da vida, pero en el momento en que ve que esta vida apareció, le da pánico y no se hace responsable de esta vida que creó, la dejó a la suerte y aparte creó a un ser que es tan feo físicamente que solo espanta a todos los que están a su alrededor. En base a esto la criatura sufrió un montón. Es un ser que llegó a la vida sin saber nada, sin saber hablar, básicamente como un niño, y se encuentra con este rechazo de todas las personas que conoce alrededor, de las personas que él empezó a querer, y es muy triste. Desde ese lado es muy triste porque básicamente Victor fue una persona muy egoísta y cruel que trajo una vida al mundo sin hacerse cargo de ella, dejando que esta vida aprenda sola a comunicarse, a leer, a vivir, dejándolo todo por su cuenta y que aparte conozca el rechazo y se encuentre solo por siempre, porque nadie quiere estar cerca de él por la forma monstruosa en la que fue diseñado. Es terrible si lo empiezan a mirar más así, pero es una tremenda historia. Dicen que es la primera novela de ciencia ficción, o sea, es la pionera de ciencia ficción. Y me encanta que sea una historia escrita por una mujer. Me sorprende mucho que lo haya escrito alguien con 18 años. ¿Cómo se le ocurrió esta historia? Hay un dato rosa que cuentan de cómo fue que salió a la luz Frankenstein, y es que la creadora Mary Shelley junto a otros artistas se fueron de viaje a un lugar de Suiza, al parecer, no recuerdo bien dónde era, y la cosa es que estuvo llovió tanto que no podían salir y se quedaron encerrados y acordaron escribir los 4 una historia de terror cada uno para ver quién ganaba, y de ahí salió esta historia. Sé que conté más o menos todo lo que trata este libro, pero les recomiendo demasiado leerlo. La prosa es muy linda, siento que todo está hecho de tal forma en que no aburre y tiene tantos temas para pensar, porque por un lado piensas mucho en la criatura y te sientes muy mal por todo lo que tuvo que vivir, por el otro medio entiendes a Victor de que haya querido huir y de que se sienta terrible por esta amenaza que lo está persiguiendo, que son las consecuencias de no hacerse cargo de la vida que creó, pero en fin.
Siento que hablé todo esto demasiado desordenado, lo siento. Ya que en el video pasado les dije unas cuantas frases que me gustaron del libro, ahora les voy a leer la final, que sí, es un spoiler, pero es buenísima y la quiero leer, así que aquí va. Ya no veré el sol ni las estrellas ni sentiré el viento en mis mejillas. Pasarán la luz, las sensaciones y la conciencia, y en este estado tendré que encontrar mi felicidad. Hace unos años, cuando se abrieron ante mí las primeras imágenes de este mundo, cuando sentí el calor gratificante del verano y oí el rumor de las hojas y el canto de los pájaros, y aquello lo era todo para mí, la idea de morir me habría hecho llorar. Ahora es mi único consuelo. Con todo lo desdichado que fuiste, mi suplicio fue mayor que el tuyo, pues el aguijón amargo del remordimiento no dejará de enconarme las heridas hasta que la muerte me las cierre para siempre. Muy triste. Y hay algunas partes donde igual él refuerza esta idea de que se siente totalmente solo y abandonado en este mundo porque es el único de su especie y será el único de su especie por siempre y continuará siendo rechazado por la raza humana. Entonces dice: y el ángel caído se convierte en un demonio maligno. Sin embargo, hasta aquí el enemigo de Dios y del hombre tenía amigos y compañeros en su desolación. Yo estoy completamente solo. Tenía un montón de frases así. Tiene frases muy buenas la criatura. Marqué un montón de cosas en este libro. Ojalá le hubiera hecho un resumen más o menos bueno, pero que sepan que me gustó mucho. Y bueno, al terminar el libro lo que pensé es: ¿podré leer algo tan bueno como esto? No lo sé, no lo sé. Hasta ahora sigo manteniendo esto. Mis dos favoritos son El retrato de Dorian Gray y Frankenstein. A ver si es que encuentro otro libro a lo largo del año. La verdad es que lo dudo. Estos dos están escritos de una forma tan bonita. No sé si haya algo así. Bueno, en mis planes está ahora leer Drácula. Y aquí tengo los marcadores, los post-it que quiero utilizar. Voy a usar el rojo, yo creo, ese rojo oscuro. Y tengo muchas ganas de empezar este ya. Fuera de este, después quiero leer a Dostoyevsky y los cuentos que me compré de Oscar Wilde y La señora Dalloway, que fue un libro que mostré hace no tanto acá. El niño está durmiendo. Bueno, eso. Lamento que este video haya sido tan caótico. Mi vida no está muy ordenada. Espero poder tener un video para la próxima semana, esperemos que sí. No creo que sea un vlog, probablemente va a ser uno de los que tengo hechos el guión para poder hablarles. Y si es que es el que creo, ahí les voy a contar mejor de los libros que he leído. Y eso sería todo. Estaba intentando reconectar un poco más con lo artístico, así que probablemente eso también va a venir en próximos videos. Y ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver, de verdad, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo video. Si les gustó no olviden comentar, dar like, suscribirse y todas esas cositas porque ayudan a que el algoritmo me vaya mostrando más. Pero eso sería todo. Nos vemos. Este desastre.